amor se terminó. Ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto. Adiós, qué difícil es decir que así no puedo seguir y que es otra la que quiero. No sé cómo antes pude tantas veces yo decir que te quería. Que pronto que se olvidan las palabras que hace un tiempo fueron mías. Adiós, es mi último adiós. Mis caricias y mi voz se confunden con tu pena. Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras. Llegó la hora de decir adiós. Que así no puedo seguir y que es otra la que quiero. Tal vez estés pensando que al irme quedes sola y sientas miedo. No podría estar mintiendo noche y día al decirte que te quiero. Adiós, es mi último adiós. Mis caricias y mi voz se confunden con tu pena. Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras. Llegó la hora de decir adiós. Es la hora 12 en punto. Nuestro amor se Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir, por contarnos tus sueños y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Hildarraza Hermanos, 74 años, al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 11 de diciembre, remate Rosgan, televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate feria, Sociedad Rural Chajarí. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, nueva fecha, remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Hildarraza Hermanos, Campo, Patria.
Regi Compañía SRL, consignatarios. Teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Néstor Arzuaga y compañía anuncia su próximo remate en Curuzucuatiá, Corrientes. Remate especial de fin de año, el viernes 20 de diciembre. Desde su escritorio en Curuzucuatiá, 19 horas. Inicio del remate, por pantalla, transmisión por internet. Anote con tiempo su consignación. Estamos filmando. Informes 3774 631 360 o 430 111 www.arzuagaicia.com. Néstor Arzuaga y compañía, 60 años al servicio del productor agropecuario de la zona. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 19 de diciembre, 15 horas, remate Feria Sociedad Rural Chajarí. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo Patria. Horacio Rodríguez Egaña anuncia el jueves 12 en Chajarí, luego de almuerzo, su 48º remate por internet y especial fin de año, para lo que invita muy especialmente a clientes y amigos a acompañarlo en la oportunidad. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73, 42 20 68. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 11 de diciembre, remate Rosgan, televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate Feria, Sociedad Rural Chajarí. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, nueva fecha, remate Feria Federal. Informes al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo Patria. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó-Ros, Curuzucuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada.
Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12. 9 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 85%. A partir de este momento, en la 970, el micro exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. Así que sean todos bienvenidos en este día sábado 14 de diciembre de este 2024. Una temperatura muy agradable en la ciudad de Curuzú Cuatiá, 27 grados en estos momentos y la humedad del 85%. Ya estamos próximos a felicitarnos por el fin de año, el año nuevo, la Navidad, así que muy tranquilos, con mucha información también para todos ustedes, como lo tenemos acostumbrado. Y bueno, en la parte técnica y musicalización se encuentra el señor Medina, quien te habla, Gabriela, y hoy tenemos un invitado que hace rato no lo teníamos. Es un placer que pueda estar hoy aquí con nosotros. Por supuesto que es integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, y en esta oportunidad nos trae un tema, noticias, por supuesto, de un resumen de todo el año de lo que se viene trabajando él, porque es vicepresidente segundo de FUCOSA, delegado por la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. Y bueno, ya hace varios años que lo venimos entrevistando también a Carlos Roldán. ¿Cómo estás? Bienvenido. La verdad que estuvimos conversando mucho fuera de aire y por supuesto de esto que tiene que ver con FUCOSA en esta oportunidad. Así que, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela, y buen día a la audiencia. Bien, Carlos, la verdad que ya nos vamos acercando a un receso que seguramente va a tener comisión, pero el mes de diciembre no se termina todavía, ¿no? Después se viene un año con muchas actividades también en el 2025, y como lo mencioné anteriormente, bueno, vos estás como vicepresidente de la FUCOSA, vicepresidente segundo, y hablando entre nosotros queríamos saber, informarle también a la audiencia, por supuesto, cómo es que vos, esto es todo como una introducción después de los temas que vamos a tratar, ¿no? ¿Cómo es que vos en la actualidad sos vicepresidente segundo de FUCOSA? Y por supuesto también cómo está compuesto, cómo ustedes se manejan en este sentido con respecto a sus reuniones, sus actividades, su cronograma de actividades durante el año, digamos, ¿no?
Bueno, mira, la FUCOSA se compone por un consejo de administración que está compuesto por 6 personas: un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, una secretaria, un tesorero y un protesorero. Y a su vez después tenés el consejo, que componen los delegados de las rurales. Yo estoy delegado por la rural de Curuzú como consejero titular, entonces pertenezco al comité ejecutivo, digamos, que son las 6 personas que te nombré. Uh-huh. Después está el doctor Ordenavía, Pepi, que está como consejero alterno, también por la rural, y como revisora de cuentas la contadora Silvina Pietrantruena, que también fue reelecta ahora como revisora de cuentas, tuvo el año pasado y fue reelecta este año. Así que se compone, digamos, básicamente es todos los integrantes de las rurales de las provincias están presentes. Uh-huh. De una manera u otra están presentes, ya sea en el Consejo de Administración o en el Comité Ejecutivo. Exactamente, Carlos. Bueno, acá en Curuzú Cuatiá la oficina de FUCOSA se encuentra pegadito a la rural, por calle Verón de Astrada, para aquellos que por ahí quieran acercarse y demás. Ahí está donde pueden brindarle toda la información y donde los van a atender ustedes al productor agropecuario, ¿no? En el día de ayer, ¿sí? No, mira, ahí en lo que está al lado de la rural es el laboratorio de Laboratorio. Las oficinas están por la calle Irastorza. Ya lo vamos a anotar. No me acuerdo de la altura, entre... Oficina. Está por Irastorza, entre Belgrano y la... Eso después lo vamos a anotar bien. Ahí están las oficinas administrativas, digamos, que es la delegación, desde ahí se maneja la delegación sur. Está bien. La delegación sur que está compuesta por Sauce, Curuzú, bueno, todos los departamentos del sur. Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Ahí está, bueno, ahí está. Exactamente. Claro, el laboratorio entonces está al lado de la rural y la oficina administrativa por calle Irastorza. Sí, sí. Ese después vamos a tomar bien la altura y demás para... Ahí cerca del Buen Gusto. Cerca del Buen Gusto. Sí, tenés razón. Bien, y en el día de ayer tuvieron una jornada durante toda la mañana donde estuvieron realizando un balance, ¿cierto? Esto ya en la ciudad de Mercedes, donde vos fuiste como delegado aquí de FUCOSA, por la rural de Curuzú Cuatiá, y bueno, como vicepresidente de la FUCOSA, ¿no? Donde estuvieron realizando como un balance de las actividades durante el año, ¿cierto? Sí, ayer se hizo la asamblea anual que se realiza todos los años en esta época, con la presencia del comité y los consejeros de las rurales. Se reeligieron 3 miembros, porque había que reelegir vicepresidente primero, tesorero y secretario. Uh-huh. Se volvieron a reelegir las mismas personas y cada uno quedó en su función, y el vicepresidente primero, que es el señor Manuel Pando de Goya, de la rural de Goya, en este momento se hizo cargo de la presidencia, está en la presidencia a cargo por un problema de salud del doctor Sirin Saín, que está de licencia, digamos. Uh-huh. Pero la comisión quedó integrada, como venía trabajando, quedó. Se hizo un balance también, de todo lo que se hizo en el año. Se aprobaron los balances. Hubo una presencia bastante importante de los consejeros de las rurales, sobre todo de las rurales del sur. Estuvieron casi todas. Uh-huh. Siempre es importante que participen las rurales, digamos, porque los consejeros son los que después traen las informaciones a sus respectivas rurales. Y si no participan de las reuniones, muchas veces se escapan los temas o se desconocen los temas que se tratan ahí, o dan a mala interpretación después opinando desde afuera, digamos. Claro. Así que es importante la participación. No hay que perder el foco que la FUCOSA es de los productores y está integrada por los productores. Por ende, si es tuyo, vos tenés que participar, interiorizarte y exigir. Tal cual. ¿No es cierto? Carlos, de acá de Curuzú, fuiste vos, fue Silvina y el doctor Ordenavía, Pepi.
¿Qué información se puede mencionar que hayan tratado ayer en la asamblea para aquel productor que nos está escuchando en estos momentos? No, y eso, justamente el cambio de autoridades. Cambio de autoridades, estaban en orden del día. Después se presentó el balance, no tengo acá para mostrarte un poco, pero son los números de la fundación. Sí. Se comentó un poco cómo venía el tema, ya más yendo a la parte técnica, cómo viene el avance de la campaña que está terminando. La campaña que terminaba justamente hoy. Está terminando, sí. Ya está terminando ya. Así que no es una informativa de todo lo que se hizo en el año. Está en la memoria. Las memorias están en las rurales, por si a alguien le interesa, se solicita a las rurales tienen copia de las memorias de lo que se hizo en la fundación durante el año. Así que la información siempre está, hay que requerirla. Con respecto a la campaña, ¿qué opinión se merece este tema, Carlos? Por supuesto que es muy importante, es una campaña que duró, si no me equivoco, 2 meses, ¿no? Que lo anunciamos acá en el programa y que por supuesto tiene sus costos y demás, pero en mi opinión me parece que fue una campaña sumamente accesible, ¿no? Hay algunos porcentajes y datos ahí para tener en cuenta que quizás se puedan mencionar. Mira, la campaña viene, por lo que hablé con el doctor Santamaría, que es el coordinador técnico, comentó que en la parte sur de Corrientes prácticamente estaba terminada la campaña, quedaban muy pocos lotes para terminar de vacunar, y a nivel Corriente, sobre 2.200.000, 2.300.000 cabezas que estaba proyectado vacunarse, se llevaba el 85-86%. Había unos problemitas en algunos departamentos del norte de Corrientes por el exceso de agua, estaba lloviendo bastante en la zona, pero en general viene normal, digamos, más que bien, se va a terminar en tiempo y forma y sin ningún sobresalto raro. Ahora, ya que me tocaste el tema de la campaña, me gustaría comentarte algo que por ahí se desconoce, que es cómo se compone el valor de la vacuna. Pues es todo un tema siempre el costo de la vacuna. Y la vacuna se compone de 3 grandes rubros, ¿no es cierto? Uno, que el costo propiamente dicho de la vacuna, que ronda entre los 78 y el 80% del valor que después se vende al productor. Un 8%, que serían los gastos fijos, y un 14% que son los gastos variables. Digamos que los gastos que la fundación puede modificar sería un 20 o un 22%. El resto, el grueso del gasto, vamos a hacer hablando de números redondos, el 80% ya es el costo de la vacuna. ¿No es cierto? Eso por ahí para que quede claro, Carlos, porque viste que cuando uno da la información del costo de la vacuna, lo que le va a salir al productor y demás, es como que hay un ruidito en el sentido de que, bueno, no están de acuerdo quizás con este tipo de precios, pero esos datos no los tienen, digamos. Mira, toda la información, Gabriela, de todo lo que vos te imagines, está disponible. El tema es que no se transmite o no se sabe transmitir o no se requiere, porque también al haber abundancia de información es muy difícil poder transmitir toda, ¿no es cierto? Entonces es preferible que el productor que necesite una información solicite y seguramente va a despejar su duda, ¿no es cierto? No te olvides que la FUCOSA es como una auditoría que está en todas las provincias, en todos los departamentos y pueblos, y en el rincón más inhóspito de Corrientes está la FUCOSA. Es una auditoría. Yo creo que la provincia tiene una auditoría, un lujo lo que tiene, porque tiene en toda la provincia tiene gente. Es mucha la gente que trabaja. Es mucha la gente que trabaja, es mucho el tiempo que se le dedica. En el caso nuestro, digamos, de los delegados, es todo ad honorem. El comité es todo ad honorem, los delegados son todo ad honorem. El tiempo que se le dedica es mucho. El comité prácticamente se reúne una vez por mes y son reuniones a veces tediosas, largas, tediosas. Largas. Para ponerse de acuerdo también y esas sobre cuestiones, todo ¿no? No sé si para ponerse de acuerdo tanto, porque creo que todos tenemos una misma visión, pero para tratar de mitigar
que no sea, que los impactos sean lo menor posible para el lado del productor. No hay que perder de foco que la FUCOSA es un ente ejecutor de SENASA. SENASA da la orden y FUCOSA ejecuta. FUCOSA no puede dar ninguna orden. No sé si me explico lo que te quiero... Sí, exactamente. Y bueno, ahora seguramente, bueno, esta campaña que ya está terminando, que estamos dando a conocer los precios de, por ejemplo, el precio contado 1815, a crédito 1900, no es mucha la diferencia, eso terminó. Es mínimo por... yo creo que eso terminó, kilo, ¿no? Y eso terminó, sí, por kilo son gramos, te diría que 800, 900 gramos, si no me quedo corto, al valor de la hacienda de hoy, sí. Me estoy quedando corto. Creo que con esta estabilidad que se está logrando a nivel país, en la próxima campaña ya los precios van a ser no mucho más que eso. Se empieza a sentir un poco. Se empieza a sentir, se empieza a notar. Se empieza a notar en algunas cuestiones, sí. Y creo que la parte agropecuaria también lo va a empezar a sentir, ¿no? Tal cual. En todos los rubros se empezó a sentir, los valores de la hacienda están empezando a acompañar. Así que, bueno, hay que esperar que pase el año, que es un momento de fin de año, viene como un parate, digamos, entre 15 y 20 de diciembre hasta los primeros días de febrero. Este año da la casualidad que los primeros días de febrero nosotros hacemos la Feria del Ternero, el 14. Tal cual. Así que ya arrancamos casi un mes antes que otros años. Eso te estaba por preguntar justamente, Carlos, porque bueno, ahora estábamos, con el tema de FUCOSA, pero también vos sos integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá, y este año va a haber una cuestión muy importante, ya viniendo aquí a las actividades de la rural, que tiene que ver con esto que se adelanta, que es justamente la Feria del Ternero, ahora para febrero. Pero además tenemos la Feria Grande, que es en agosto y septiembre, y se va a agregar una fecha más que ya lo anunciaron este año, que tiene que ver con Brangus. Sí, vamos a tener 3 eventos, digamos. La Feria del Ternero, que es una feria establecida en el calendario de muchos años y con mucho prestigio. La exposición también. Y algo nuevo que está en carpeta, no está en carpeta, ya está lanzado. Hay muchísimo entusiasmo y muy buena predisposición de parte de la asociación y de la sociedad rural. El año pasado se hizo el lanzamiento de la Expo Ñandubay, se va a llamar, Expo Brango Ñandubay, que se va a realizar el 1 y el 2 de octubre del año que viene, prácticamente pegado a la feria, porque la feria va a ser el 21 de septiembre, así que 10, 15 días después de la feria se estaría realizando el otro evento, que está en el calendario de la Brangus. Sí. Como de importancia, digamos. Sí. Así que, bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Sí, por supuesto, como siempre, la rural siempre está a la altura de las circunstancias, Carlos. La verdad que hay mucha gente, mucha familia trabajando siempre a pulmón, muchos, y la verdad que siempre es muy reconocida aquí la rural de Curuzú-Cuatiá por las instalaciones, por la ganadería que tiene, por la gente que trabaja y por supuesto siempre exposiciones de excelencia. Yo creo que la Expo Brangus Ñandubay va a ser algo así también, ¿no? Sí, va a estar muy lindo. Yo creo que sí, el productor está mirando la raza, no solo acá en el sur de Corrientes, sino en el norte de Entre Ríos, así que hay cabañas importantes en la zona. Así que yo creo que va a ser un lindo evento para empezar y bueno, potenciarlo a futuro, ¿no es cierto? Como decís vos, hay mucha gente trabajando detrás. Necesitamos que haya más gente, que se arrime la gente a la entidad, que se arrimen, que participen, que consulten. Vuelvo a repetir, el tema de la información está y es abundante en muchos sentidos. El tema es que necesitamos, como toda cosa, que te muevan un poquito para que vos empieces a involucrarse y participar. Y ¿no? Cuando se discute, que se discuta con conocimiento, con datos, con números, no hablar por hablar, digamos. Sí.
eso siempre se está mencionando también, que el productor agropecuario que se anime y que se involucre, por supuesto, ¿no? También como comisión, participante de la comisión directiva, Carlos, se viene la asamblea ya, ahora el próximo 27 de diciembre, si Dios quiere, donde sí. también creo que van a ser una de las últimas reuniones de este año, ¿o no? Sí, la asamblea es el 27 de diciembre, se renuevan 2 miembros, pidieron cambio 2 miembros históricos, supongo que van a quedar como consultores permanentes de la rural, que Por es supuesto. Miguel Lomartí Corena y Juan Aníbal Aiciar, 2 bajas importantes para la entidad, pero no lo vamos a dejar ir. Se va a renovar por 2 personas nuevas, jóvenes, y la rural va a trabajar hasta el 15 de enero, porque con el tema de que la feria del ternero la tenemos muy encima, tenemos que dejar armado varios puntos, digamos, antes de un receso, que vamos a aprovechar un receso de la comisión para dar también un receso al personal de administrativo y de la rural. Entonces hacemos todo juntos y bueno, los primeros volvemos todos juntos. Sí, porque se adelantó bastante. Se adelantó bastante. ¿Tiene algún motivo en particular esta fecha? No, se adelantó pensando en los remates que se hacían antes de la fecha. Hoy los remates que se van a hacer son en el marco de las exposiciones, hay anunciado 1 o 2 remates, y después tenemos el remate principal, que es el que lo realiza Regi el día sábado, digamos, en el marco de la feria, ¿no es cierto? Yo creo que va a ser un lindo evento este año la Feria del Ternero. Sí. Bien, Carlos, no sé si quedó algo más para mencionar. La verdad que te agradecemos que hayas podido venir aquí a la radio. Seguramente algunos de los integrantes de la comisión estarán escuchando, Silvina, que siempre está predispuesta, ustedes también, bueno, el presidente de la comisión, Daniel Panario, lo saludamos cordialmente. Él por ahí nos cuesta un poquito entrevistarlo, pero ya lo conocemos, así que bueno, si está escuchando, lo saludamos aquí y aguardamos su visita antes de que finalice el año también, o seguramente vamos a estar para la asamblea ahí participar de esta... Yo simplemente lo que me gustaría agregar es que el socio o el productor requiera de la rural, digamos que requiera de los miembros de la rural, que solicite información, que solicite... Nosotros necesitamos trabajar, y para trabajar necesitamos que nos incentiven, ¿no es cierto? Más allá de lo que se hace, que es muchísimo lo que se hace, que se acerquen, que consulten, que pregunten, que traigan inquietudes. Siempre hay que tener la primicia que nosotros podemos gestionar, no resolver. Tal cual. Porque ahí puede estar un error, Sí. Muchas veces dicen, me cansé de pedir, pero nosotros no cansamos de gestionar, pero resolver son los funcionarios los que tienen que resolver los temas. Y que se sepa que siempre se está trabajando, siempre se está gestionando. Siempre se está trabajando. Porque siempre se da a conocer también todo, siempre, ¿no? Siempre. Hubo una reunión con algunos productores también, con la comisión, pero fue mínima la participación. Pero ya fue un paso, fue un pasito. Es importante que el productor se acerque. Por ahí hay consultas particulares, o antes de la reunión de los días lunes, que todos los lunes nos juntamos, siempre hay alguien que consulta algo. Pero te vuelvo a repetir, necesitamos que se acerquen, que consulten, que demanden trabajo. Además, todas las necesidades son distintas, así todas. Que doblemente importante que puedan acercarse, ¿no? Si no nos vemos, Carlos, te deseo una excelente Navidad, un excelente fin de año nuevo, y bueno, vamos a estar, por supuesto, ya receso de radio seguramente, le vamos a consultar a la comisión a ver cómo continuamos en enero, porque siempre se tomaban unos días, digamos, mientras comisión también estaba sin actividades. Igual hay mucho material, mucha información para darla a conocer, por ahí igual estamos, ¿no? El próximo 27 de diciembre entonces se renuevan miembros en esta asamblea que se va a realizar en la sede de la rural, ¿no? En el predio se va a realizar. ¿En el predio se hace? En el predio. ¿El horario lo tenés? 19:30, 20 horas, no tengo acá, bueno, no me acuerdo. Muy bien, eso después me lo pasás, así
Vamos a tratar de estar presentes también ahí. Diciembre, viste que es con muchas actividades, mucho trabajo, pero siempre es importante poder estar e informar a toda la audiencia de Radio Guaraní. Nos vemos, Don Medina, que tenga un excelente fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado, si Dios quiere, con más información en este micro radial exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. Chau, chau. En la 970, el micro exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Con la puesta en marcha del operativo de descacharrado, trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3.
Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12:37 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 85%. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento. Él es el pan que a todos puede saciar. Él es cordero que en la cruz fue inmolado. Fuimos comprados por su sangre carmesí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde un rinconcito correntino, sábados y domingo de 12 a 14, sintonizanos, que una bendición te espera, chamigo. Han pasado 20 años que comenzamos con esto que Dios nos encomendó. Ir y predicar el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquel 9 de agosto del año 2004 salía por primera vez por LT25 Radio Guaraní, AM970 de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este espacio musical, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, un programa cristiano conducido por el pastor Benito Ramón Fontana, llevando las mejores alabanzas a nuestro Dios. El Evangelio es nuestro lema, la ley de Cristo es nuestro honor. Del sacrificio somos cristianos, evangelistas de la nación. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Si el mal acecha nuestra doctrina por la ignorancia y la corrupción, vamos sin miedo contra el pecado, somos de Cristo, el Rey de amor. Sigue adelante, evangelista, sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del Evangelio y vida eterna recibirás. Triste la vida de los que ignoran el Evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran porque desprecian al Salvador. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Adiós amigos, adiós hermanos, ustedes quedan en oración. Yo voy en busca de almas perdidas para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Muy, pero muy buen mediodía, mi querida audiencia. Aquí estamos en este sábado 14 de diciembre del 2024 para compartir junto a ustedes las mejores alabanzas que le brindamos para nuestro Dios. Con el himno 356, Obsequio de Lito Acuña, comenzamos
con la cortina musical y luego estaremos compartiendo lo mejor que hemos seleccionado para este día y también compartiremos palabras de Dios, porque queremos que Dios nos envió a que todos vengan al conocimiento de la verdad. Yo quiero leer un pasaje. Esto está en el Evangelio de San Marcos. San Marcos 16, 15, que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Esto lo vemos, lo comprobamos en cada reunión, en cada culto, que cuando ponemos nuestra mano en el nombre de Jesucristo, aplicamos la sangre de Cristo sobre el enfermo, sobre esa persona que está con problemas de salud. Dios nos escucha y manda su sanidad. Gracias damos a un Dios tan grande, tan bueno y tan poderoso. Bueno, vamos a comenzar esto del sábado 14 de diciembre. Escucharemos este tema que está a cargo de Tupac Porá. Si vinieres a él, para toda nuestra querida audiencia. ¿Hasta dónde estamos llegando con las ondas radiales de la M970 Guaraní? Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol.
se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Si vinieres a Él, pecador sin auxilio, Él será tu sostén y tu ayuda eficaz. Vivirás muy feliz, a Jesús el abrigo. Deja ya de sufrir, o ven pronto a la luz. En el mundo solas, todo es pasajero, solo Dios es verdad y camino de paz. Es constante su amor, con paciencia te espera, es tu gozo y tu paz lo que anhela el Señor. Ven pronto a Él y aquí te espera, probarás de su amor y su gloria verás. No tardes ya, el bien te espera, en Jesús gozarás de la dicha sin fin. El camino es Jesús, la verdad y la vida, nadie el cielo verá si no viene a la luz. Ríndete hoy a Él, si tú quieres ser salvo, cuando Él venga otra vez, la corona tendrás. Ven pronto a Él, y aquí te espera, probarás de su amor y su gloria verás. No tardes ya, el bien te espera, en Jesús gozarás de la dicha sin fin. Bueno, salió el tema. Que Dios bendiga a toda nuestra audiencia. Hacemos la invitación para esta tarde, 19:30 horas, Irastorza 570, donde los esperamos para compartir un culto de sanidad y milagro, donde estaremos orando por las necesidades de cada uno de los que se acercan en ese lugar. Bueno, envío mi saludo para todos los oyentes, los que están en la zona rural, desde los distintos parajes. Y bueno, aquel que quiera un tema musical puede llamarnos al 3774 632177. Bueno, mi saludo para nuestro querido consiervo René Sotelo, su esposa Reyes, para la pastora Elizabeth y su esposo Miguel y todos los hermanos de esa congregación. Quiero saludarle también a Brian Vasconcel, a su esposa Rocío y Tati Leiva, a sus hijos, así también para este querido oyente que nos está escuchando allá en la zona de Bonplan, José Saldaña y Eli Damiño, su hija Silvana también, que Dios bendiga a esta querida oyente, y a su hermanita Silvia Saldaña, su esposo Guillermo Osvaldo Martínez y sus dos niños. Bueno, así
seguimos en el programa, estrechándole en un abrazo aquí a la distancia. Así que vaya mi saludo también para esta oyente que siempre nos sintoniza allá en Rincón de Zarza, en los pagos del pastor René, para nuestro querido hermano por acá tengo su nombre, por ahí me olvido, pero Juan Carlos Martínez y Carmen Maciel. Que Dios esté bendiciendo a este querido matrimonio ahí en Rincón de Zarza. Y un abrazo para Antonio Sotelo también y todos los hermanos que escuchan en esa zona. Así que ahora vamos a ir con Américo Peña Martínez y este tema que se titula El Divino Alfarero. Alfarero en su infinito amor, cielo y tierra lo creó, sol y luna lo creó, las estrellas incontables, los planetas más lejanos, el divino alfarero, todo eso lo creó, el divino alfarero con nosotros está. Estoy aquí, el divino alfarero con nosotros está, y por su infinito amor yo también estoy aquí. Estrellas incontables, los planetas más lejanos, el divino alfarero, todo eso lo creó. El divino alfarero con nosotros está, y por su infinito amor yo también estoy aquí. El divino alfarero con nosotros está, y por su infinito amor yo también estoy aquí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, vamos a continuar y tenemos otro tema más que está a cargo de Hugo y Angélica. El tema se titula Misionero es mi destino, y este tema va para Carmen Benítez, para Franquito, su esposo. También les vamos a enviar un saludo y el tema musical para Luis Antonio Vasconcel, nuestro hermano allá de la zona de María Chica.
También para Rubén Torre, para Elma Aguirre. Y también le vamos a saludar a Pablo Alfonso y Elsa Villanueva, allá en la zona del Yaguarí, donde escucha ahí también María Batalla. Un abrazo a todos esos oyentes, para Néstor Villanueva y Luciana Ojeda, y también para Rosa Cantero, todos oyentes de Bonplan. Bueno, así le vamos a dedicar entonces este tema que está a cargo de Hugo y Angélica. Misionero es mi destino. Adelante, Pichi Medina. Esta alabanza está dedicada a todos los misioneros de parte del dúo Hugo y Angélica. También un abrazo especial a los hermanos de la provincia de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos. Dios le bendiga. Misionero es mi destino, un día Dios me llamó al campo misionero, Jesucristo me envió. Predicar el evangelio a todo pecador, también anunciar cantando que Cristo es el camino, que Cristo es la solución. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. A veces hay que enfrentar tormentas y adversidad. Piedras en el camino me hieren al caminar. Muchos me quieren ver caído que vuelva atrás, pero yo sigo hacia adelante porque Cristo es mi comandante. A veces hay que enfrentar tormentas y adversidad. Piedras en el camino me hieren al caminar. Muchos me quieren ver caído que vuelva atrás. Yo sigo hacia adelante, Cristo es mi comandante, Él es quien fuerza me da. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. Es la hora 13 en punto. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado.
Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Tecno Servicios, alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios, contactos al teléfono 3456 433 777 Mocoretá, Corrientes. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Estancia San Baltasar, viví lo natural, casa de campo totalmente equipada, capacidad hasta 10 personas, ideal para todo tipo de eventos, quincho completo, cancha de fútbol, pileta, paseos en kayak a orillas del río Mocoretá, ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook, Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 6 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 85%. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida.
Continuamos en el programa invitándote para esta tarde 19:30 horas, culto de sanidad y milagro, Irastorza 570. También te invitamos todos los días de lunes a lunes, desde las 8 de la mañana a las 20 horas, te recibimos, te esperamos. Vamos a orar por tu necesidad, por tu problema, así que acércate a ese lugar donde Dios va a estar haciendo una obra en tu vida. Él quitará tus dolencias, Él te sacará del problema, ya sea familiar, económico, de trabajo. Cree solamente que Jesucristo es el Señor. Así que bueno, ahí te esperamos. Y los sábados y domingos a partir de las 19:30 horas tenemos reunión de culto en la casa de oración. Ahora es casa de oración. Quiero que no se confundan porque muchos creen que porque nosotros oramos que somos curanderos. No te equivoques. El curandero es uno, el brujo es otro, pero Jesucristo es el único que te va a sanar, que te va a sacar de tus problemas. Así que solamente pedimos que tú traigas tu confianza en Jesucristo. Y si no, llamanos al 3774 63 21 77 y te vamos a atender las 24 horas. Gracias a Dios que pudimos arreglar el salón de la casa de oración, que pudimos iluminar, hacer una serie de cositas que estábamos un poco atrasados, pero bueno, gracias a Dios está bien, porque el 28 de diciembre estaremos haciendo bautismo y el 29 la despedida del año, Santa Cena, un pequeño brindis. Estaremos compartiendo con todos nuestros hermanos de la congregación. Que Dios esté bendiciéndolo a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a saludar a algún otro hermano que tenemos acá. Quiero saludarle a nuestro guitarrero y cantor Julio Argentino Montiel, también a su esposa María Inés Salina, para su nuera Rosita, sus nietos, y así para todos estos queridos oyentes, para José Ponce, para nuestra querida oyente allá de Goya Corriente, nuestra querida Antonia Ortiz de Goya, también para Teresa López, fiel oyente acá, más cercana a Curuzú, a Antonia Aguirre, su mamá Rufina de Chavarría, y para Yolanda Chaparro de Estación Libertad. Bueno, mañana seguimos con los saludos, ya que mañana disponemos de 2 horas de programación. Para todos nuestros oyentes, desde los distintos parajes, de distintos lugares que nos están sintonizando a esta hora, vamos con Tupanoi y este tema que se titula Te tengo a ti.
Podrán faltarme muchas cosas, como ha sido hasta ahora. Puedo vivir sin todas ellas, como he vivido tan tranquilo hasta ahora. Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes. Hay que vivirla con mucho empeño y gran amor. A veces he tenido mucho, a veces me ha tocado poco. Es que la vida no consiste en la cantidad de cosas que acumules. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo, no me hace falta nada. Te tengo a ti, aunque me falte el mismo aliento. Te tengo a ti, por eso canto con el sentimiento. Te tengo a ti, aunque me falten todas mis fuerzas. Te tengo a ti, y aunque me falte todo, sé que no me falta nada, porque te tengo a ti. Podré fallarle a alguna gente, como ha sido en el pasado. Pueden fallarme mis instintos o quedarme en la sorpresa de mi error. Es que yo muchas veces fallo, a la vida no le atino. Pienso que es mejor no fiarme de mí mismo. Arrodillado vengo, pidiendo de tu ayuda, a no fijarme en lo que tengo y no prestarle caso alguno a la duda. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo, no me hace falta nada. Te tengo a ti, aunque me falte el mismo aliento. Te tengo a ti, por eso canto con el sentimiento. Te tengo a ti, aunque me falten todas mis fuerzas. Te tengo a ti, y aunque me falte todo, sé que no me falta nada, porque te tengo a ti. Bueno, seguimos en el programa, seguimos disfrutando de la música que hemos seleccionado perdón, para este día, junto a Jorge Alberto el Pichi Medina, que me está acompañando en los controles, y así disfrutamos de esta música con este hermoso día, que con esta temperatura agradable que tenemos
sobre Curuzucuatiá, así que seguimos enviando saludos para nuestros oyentes. También le queremos saludar a Dora Rodríguez y también para tenemos distintos. Queremos saludarle a Jorge Alberto. Vamos a ver, Olga Villanueva y Mario Segovia. También para José Luis Ponce, su padre José y su nuera Marcelina Hipólito. También le vamos a enviar un saludo para Benigno Sotelo allá en Cuartaloma, que nos están escuchando, y toda su familia, todos los oyentes que nos están escuchando en esa zona. También a Vicente Miranda, hijo, su hermana Teresa también, que Dios bendiga a esta familia, su esposo, sus hijos, Juan Cardoso, Juan Carlos Abraham y todos los oyentes de Cazadores Correntinos. Así que, bueno, vamos a ir con otro tema que está a cargo del grupo Tupanoy, la Marcha de San Lorenzo.
Bueno, vamos a dedicarle un tema a una oyente, a Norma de la Cuarta, que nos pidió este tema de Polo Negrete, El Doctor Jesús. El Señor opera sin dejar señal, no quedan síntomas o malestar, no hay anestesia y el paciente no siente dolor. Él hace trasplante de corazón más perfecto que cualquier doctor, y en anatomía él es titulado desde la creación. Hace al paralítico saltar de alegría sin usar terapia alguna medicina. Al hombre ciego le toca los ojos, le hace ver la luz. Él cura la lepra llamada pecado, alegra el corazón angustiado. Es maravilloso, médico de médicos, el doctor Jesús. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Todos hablan, sordos oyen y el corazón paralizado vuelve a latir. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Huesos secos crían carne y resucitan, y anda cuando el hombre cree. El doctor Jesús curó a Bartimeo cuando él entraba ya en Jericó. Llegando a Betania en la tumba de Lázaro, el doctor lloró. Cuando él lo llamó, el muerto le escuchó, y de la sepultura Lázaro salió, y la multitud que observaba todo se maravilló. El doctor Jesús transformó el agua en vino, multiplicó peces y también el pan. El doctor Jesús fue muerto en un madero sin compasión, pero a la muerte él también venció, y al tercer día la tumba se abrió. Con poder y gloria para dar victoria, él resucitó. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Todos hablan, sordos oyen y el corazón paralizado vuelve a latir. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Huesos secos crían carne y resucitan, y anda cuando el hombre cree. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Todos hablan, sordos oyen y el corazón paralizado vuelve a latir. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Huesos secos crían carne y resucitan, y anda cuando el hombre cree. Bueno, así estamos llegando ya al final del programa. Mañana a partir de las 12 horas estaremos nuevamente con otro programa musical, compartiendo con el pastor René Sotelo, la pastora Reyes, y bueno, y ustedes a través del receptor. Así que juntos estaremos en un programa más de estos ministerios cristianos Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Toda la bendición de Dios para ustedes, que anden bien. Nosotros vamos a estar a partir de las 19:30 horas orando por todas las necesidades, todos los problemas que nos lleven, que nos presenten en ese lugar. Así que nos vemos a las 19:30 horas. Que Dios los bendiga
y tenemos otro tema a cargo de Polo Negrete. Gracias Jorge Alberto Medina y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Dios los bendiga y hasta mañana. No hay quien resista al Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista al Nazareno. Él es poderoso y yo pequeño. No hay quien resista al Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista al Nazareno. Él es poderoso y yo pequeño. Con Jesús no hay día ni hora cuando un milagro quiere hacer. Si estás doliente ahora, Él está listo a resolver. Todo mal que asolaba su vida, en un segundo no está más. Toda obra de feitichería mezclada con macumbería, Jesús lo arrancó y no vuelve más. No hay quien resista al Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista al Nazareno. Él es poderoso y yo pequeño. Cuando alguien está desahuciado, todo el mundo dice va a morir. El enfermo queda angustiado, esperando lo que va a venir. Mas si cree con fe en Jesucristo, allí la historia ya cambió. No es más un desahuciado y la muerte que estaba a tu lado se dio media vuelta y se marchó. No hay quien resista al Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista al Nazareno. Él es poderoso y yo pequeño. Es la hora 13:30 minutos. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 19 de diciembre, 15 horas, remate Feria Sociedad Rural Chajarí. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, patria. Horacio Rodríguez Egaña anuncia, por la imposibilidad de filmar por lluvias, la postergación de su especial fin de año y 48º remate por internet, que tendrá lugar en Chajarí el jueves 12 de diciembre, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Néstor Arzuaga y compañía anuncia su próximo remate en Curuzucuatiá, Corrientes. Remate especial de fin de año, el viernes 20 de diciembre. Desde su escritorio en Curuzucuatiá, 19 horas. Inicio del remate, por pantalla,
Transmisión por internet. Anote con tiempo su consignación. Estamos filmando. Informes 3774-631-360 o 430-111 www.arzuagaicia.com. Néstor Arzuaga y compañía, 60 años al servicio del productor agropecuario de la zona. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragorros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario, anuncia sus próximos remates. 11 de diciembre, remate Rosgan televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate feria, Sociedad Rural Chajarí. Remata Hildarraz Hermanos. Informes al 345-421-2040. Hildarraz Hermanos. Campo, Patria. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13:37 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 84%.
a Tarragona un amanecer muy lejano y su corazón campechano con pena tristes latió, pues ese día partió por rumbos desconocidos, dejó sus pagos queridos llevando por vez primera el chamamé por bandera y a su pueblo por blasón, brindando su inspiración a toda la patria entera. A la querida audiencia de la AM 970 Radio Guaraní, también de la FM 107.1, tengan ustedes muy buenas tardes. Acá estamos en este sábado 14 de diciembre del año 2024. Prácticamente
Querido chámame. Evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé, como siempre. Y ahí estuvimos escuchando unos cuantos chamamecitos, complaciendo pedidos. Habíamos escuchado Jineteando en el 25, que era lo que nos había pedido el amigo Gustavo Sotelo. Después, Qué triste está el chamamé, Boquita de miel, Quiera mi chamamé. Y teníamos por ahí Chununú, los Remington Collie, y allá en la estancia La Estrella, que nos había pedido Olegario Miño del paraje Acacuá. También me llamaba por teléfono Papilo MacLean, gran músico de ahí de Sauce Corrientes, para saludarnos y felicitarnos por el programa. Y quería escuchar dos temas, Curuzú Orilla y Virginia Porá, una versión por don Gregorio de la Vega. O sea, Curuzú Orilla por Tarragó y Virginia Porá por Gregorio de la Vega. Y con estos temas vamos a saludar a todos los amigos y compinches ahí de Sauce Corrientes, que siempre nos sabemos juntar para musiquear un rato y pasar el momento de la mejor manera posible. Y ahí andamos organizando para encontrarnos antes de fin de año para despedir y recibir el año nuevo, ¿no? Así que en cualquier momento sale una juntada por esa zona. Bueno, no sé con qué seguimos, don operador. Métale. Que no para, hace vivir en el barro. Siempre mojada la leña, mate amargo, humareda y alumbrado por 100 rayos. No tengo nada que hacer más que sobar unos vientos, secar mi ropa mojada y esperar la madrugada a ver si cambia este tiempo. De día con una pala a fundir la bizcachera y de noche, mal dormido, me arrollo en el cojinillo, cuerpeándole a las goteras.
Estas notas son sollozos, son suspiros de nostalgia, son arrullos de la selva en que habita el yaguareté, y hay requiebros amorosos de la estirpe guaraniana. Es mi danza provinciana que se llama chamamé. Picadas, por mi machete verás, se saca loca el tabaco y la hierba se canchar. También pialo al toro bravo, si en la hierba hay que guapear, y menor que con el lomo del cimarrón más bagual. Y si hay una musiqueada también me sé divertir, con lo mejor de mis pilchas no dejo de concurrir. Trote un rasquido doble o volteo en un balseado, y hago lucir a mi guaina en chamamé zapateado. Sé manejar la jangada en la corriente tenaz, también soy cachapecero y el duro tronco se achar. Al yaguarete no temo, tampoco a la yarará, porque yo soy como ellos, quien agreste y montarás. Y aunque soy duro y altivo, soy blandito para el amor, y se seguirá las guainas lo mismo que el picaflor. Con mi guitarra les canto igualito que el zorzal, y sin palle yo consigo la más linda del lugar. Evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Doctora Goldaracena Tayana,
abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones. Trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 31 79. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de Doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la Doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor.
Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 15, 10 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 81%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Además, podrás comprar panificados de elaboración propia, indumentaria artesanal y una variadísima oferta. Apoyemos la economía local con el Mercado Práctico. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados. Al estilo Tarragó, bien a la altura de la gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El Emporio de las Maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad, evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre.
ruta 126. Allí vive un fiel gauchillo, tan noble, atento y cumplido, que hay muy pocos como él. Y nunca suelen faltar en tierras del Caraí la pólvora, el estampido, al reventar de los tiros de su Remington Collie. Paraje Minuanes, Estación Madariaga, Pago Largo, Cazadores Correntinos, lugares que desde niño me han visto corretear. El tiempo camina y no vuelve más, como quisiera volver hacia atrás, y como antes desandar caminos, y que mi destino me devuelva allá. Caminar descalzo junto a la laguna, buscando ranitas en el totoral, o más adelante con una gomera, persiguiendo cuises en un matorral. La casa antigua y su corredor, patio florido, mi madre y su voz. Y junto al aljibe, don Víctor Rodríguez, mi padre, de esos lugares, el dueño y señor. Estancia La Estrella, la que ayer dejé, estará como siempre con su paraísal. Como quisiera subir a un molino y remontar el viento en un zapucay. Duermen tranquilas las calles allá en Curuzú Orilla, los barrios del Centenario, Belgrano y Yaguar Rincón. Solo se quiebra el silencio cuando detrás de una reja un mozo bien calavera le está llorando a su amor. O bien detrás de una puerta deshecha de hierro y lata, un acordeón se desata con polca y chamamé.
mientras viejas bolicheras mercando caña y tabaco usa el color de los trapos según sea el comité. Mis palabras hilvanadas van en ala de este viento que a su dueña llevará. Si a ti llegan de repente las estrofas inspiradas, para ti, bella Virginia, mi ilusión te abrazará. En ti pienso a todas horas, aunque estoy lejos, muy lejos, y en mis sueños con frecuencia te contemplo, bella flor. Y cual virgen, como siempre, esos sueños en reflejos, veo en tus hombros tus cabellos caer en ondas con primo. Tu hermosura y tus hechizos en tus ojos florecieron, y tu tez brilla en la noche como luna en su esplendor. Siento una ansia de abrazarte y tus senos que se hicieron para cuna desde el alma, darte 1000 besos de amor. Si algún día Dios escucha mi palabra desde el cielo, y si aún tu flor perdura, para mí la he de arrancar. Te pondré Virginia Micho como virgen y con celo, y a cualquier parte que vaya te alzaré para llevar. Evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre. Y ahí estuvimos escuchando unos cuantos chamamecitos, complaciendo los pedidos. Habíamos escuchado Sununú, los Remington Colí, Curuzú Orilla, allá en la estancia La Estrella, y Virginia. Ahí le llamo que Virginia Porá nos hayan pedido que otro tema, y bueno, y este de Virginia no le dejamos el coscorrón ahí en el poste este. Así que bueno, medio cerca anduvo. Y hay tantos temas en el cancionero litoraleño, ¿no? Y por ahí a veces los títulos medio como que se parecen y hasta se repiten, hay cosas que no se pueden hacer, poner el mismo título, pero por alguna razón a veces hay temas que tienen el mismo nombre, cosa que seguramente se le escapa o se le haya escapado allá de ahí, porque cuando uno iba a registrar los temas había un control y allá venía un comunicado donde te decían, no, ya tal tema o tal nombre ya existe, ya está registrado, o sea que hay que poner otro, y ellos mismos te sugerían, te
te mandan un título alternativo para que no sea el mismo que ya estaba registrado. Bueno, y así estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa del día de la fecha, de este sábado 14, Virginia por allí. Así es. Y estamos haciendo el programa, decíamos al principio, hoy de la mitad del mes de diciembre y prácticamente final de este año 2024. Ahí encontró el tema Virginia Porá. Así que bueno, lo vamos a escuchar. Yo me voy a despedir agradeciendo como siempre a todos los oyentes que nos han acompañado en estas 2 horas que hemos estado con el chamamé al estilo Tarragó, y gracias a los operadores, primero al Pichi Medina y ahora a Agustín Campestrini por la asistencia técnica. Mañana estará el programa Con Alma de Chamamé. Un abrazo a todos y que tengan un buen fin de semana. Chau, chau, muchas gracias. Que mal me embrujo, dichoso me siento al verlo en mi sueño, a tus ojos bellos que me aprisiono, el fulgor de tus ojos me irán reflejando, el raro misterio que me cautivó, esfinge nativa, mujer hechicera, flor de mi raza, dueña de mi amor. En tus pupilas caprichos de encantos, en tus mejillas del alba fulgor, frescuras de auroras, tienen tus sonrisas, al borde de la tarde, a la puesta del sol. En tus trenzas perfume de selva, frescura de campos del amanecer, de arroyos que cruzan agua cristalinas, eres tan divina cual flor de irupe, el fulgor de tus ojos me irán reflejando, el raro misterio que me cautivó, esfinge nativa, mujer hechicera, flor de mi raza, dueña de mi amor, tienen tus pupilas caprichos de encantos, tienen tus mejillas del alba fulgor, frescuras de auroras, tienen tu sonrisa, al borde de la tarde, a la puesta del sol.
violas y guitarras y el cantar guaranireté, viene el conjunto Iberá, transitando por la tierra donde habita el chamamé. Sin aflojar en la huella, aunque haya piedra en el camino, Naimaray hará la suerte, hasta que llegue la muerte, cumpliremos nuestro destino. La vida nos da dolores, la devolvemos hecho canto, vida danos más dolor, que seguiremos cantando. Entreverado con la chamamé como siempre. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para